no es a tu manera. Amén. Puedes tomar asiento. Quiero compartir contigo precisamente esta enseñanza porque hay momentos en la vida donde nosotros queremos hacer las cosas como a nuestra ¿qué? A nuestra manera, ¿sí? Y hay a veces personas que nos dicen no es a tu manera, es como tiene que ser. Cuando alguien tiene el control de algo, por más que la persona quiera hacerlo a su manera, no va a poder. Y cuando nosotros sabemos que dependemos de Dios, no es a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí se nos habla acerca de la vida de un hombre en el cual él tenía un alto cargo, tenía una posición, y él estaba acostumbrado a hacer las cosas ¿a cómo? A su manera. Cuando fue derrotado el rey Acab, y una de las cosas que nosotros vemos es que tanto Siria como Israel, ellos se enfrentaban, era algo común, frecuentemente había un enfrentamiento entre los sirios y los israelitas. Y entre uno de esos enfrentamientos, ¿verdad? Había un hombre, el cual llamado Naamán, que antes de llegar al cargo, a la posición que tenía, él pertenecía al ejército. Es decir, este era un hombre que era de guerra, era un soldado, era un hombre valiente, era un hombre que pertenecía a la milicia. Y él, se dice que cuando fue derrotado el rey Acab, una de las cosas que vemos es que él pertenecía al ejército, no era general en ese momento, él era uno de los arqueros que pertenecían al ejército de Siria. Y cuando llega el momento, recuerde que cuando se van subiendo de cargos, de rangos, de posiciones, para ciertos cargos, en este caso, la persona que tiene el poder, y no solamente hoy en día, nosotros lo vemos con los presidentes en todas las naciones, sino es que nosotros lo vemos desde la Biblia, y lo vamos a leer ahorita. Porque en el versículo 1 vemos cómo Naamán llegó a tener un cargo importante dentro de la milicia. Dice el versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 5, dice lo siguiente: Naamán era un ¿qué? Un general. Y para nosotros sabemos que para llegar a ser general, eso no es de la noche a la mañana. Tiene que haber una vida en la milicia, tiene que haber confianza, tiene que haber un progreso, ¿sí? Es una profesión, pero en el cual se va basado también en cierta confianza. Se va escalando, se va de nivel en nivel. Y dice que Naamán llega a ser ¿qué? General del ejército ¿de quién? Del rey de Siria. Lo que quiere decir es que Naamán era un hombre de posición, de alto rango, que estaba a cargo de todo un ejército. Pero él para poder llegar ahí, él tuvo que haber demostrado su valentía en batallas anteriores. Él pertenecía, tenía la experiencia, sabía lo que era batallar, sabía lo que era estar en guerra, sabía lo que era enfrentarse al enemigo. Era un hombre valiente, porque para estar en las batallas y poder salir con vida, oye, hay que ser valiente. Y no solamente una sola batalla que ellos tenían. Ellos, para poder ir conquistando territorio y tesoros de otras naciones, tenían que batallar. Entonces lo que nos dice era que Naamán era ¿qué? Era varón grande delante de su señor. Cuando habla que era varón grande, no era que era alto, ¿verdad? Y grandote, sino es que era grande ante su señor. Era que la imagen que tenía su señor, el rey, para con Naamán era de alta estima. Era un hombre grande, era un hombre valeroso, era un hombre que tenía, ¿verdad? Gozaba de una buena reputación para con su rey. Y dice, era grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. No solamente en estima, sino en alta estima. Y dice, porque por medio de él, vea esto, qué interesante es esto. Porque por medio de quién? De Naamán. Por medio de Naamán, ¿qué dice? Por medio de Naamán, o por medio de él,
había dado Jehová salvación a Siria. Por medio de él, Jehová había dado salvación a esta nación. ¿A quién? A la nación de Siria. Y dice entonces, era este hombre valeroso en extremo, pero tenía algo. ¿Qué tenía? Lepra. Era leproso. Primero comienza que exaltando todas las cualidades de este hombre. Comienza exaltando de que este hombre era valeroso, valía mucho, era valiente, era de alta estima, tenía un alto rango, era respetado en la sociedad, era respetado por el rey, era respetado por todo el mundo. Pero tenía algo, tenía lepra, era leproso. Y una de las cosas que nosotros vemos acá, lo primero es que él era ¿qué? Era de alto rango porque era un general. Tenía un alto rango, tenía posición. Y cuando una persona tiene un alto rango, tiene posición, tiene algo llamado influencia. ¿Sí? Cuando usted ve a ciertas personas que tienen ciertas posiciones y dicen, no, es que yo conozco, y se abren puertas, ellos están ejerciendo un liderazgo. Y el liderazgo es igual a influencia. Una persona que es líder es porque tiene influencia sobre otros. Y nosotros los vemos en los hogares, lo vemos en los equipos deportivos, los vemos en muchos trabajos, los vemos en ciertas áreas de la vida donde una persona ejerce el papel de liderazgo, es porque ejerce influencia sobre otros. Y Naamán era un hombre que tenía un alto rango, tenía una posición y por lo tanto él tenía influencia en la sociedad. Lo que nosotros vemos entonces hoy en día es que para que él pudiera estar en el lugar donde estaba, era un hombre que era de extrema confianza para el rey. Es por eso que hoy en día cuando nosotros vemos que ciertos presidentes en todas las naciones, cuando ellos van a llamar al secretario de seguridad, cuando van a poner a ciertas personas, muchas veces de la milicia en ciertos lugares, ¿es por qué? Porque ellos necesitan personas de extrema confianza. Y eso no solamente ocurre en nuestra nación, eso ocurre en todas las naciones. Y lo vemos acá también en la Biblia. El rey de Siria, en este caso, había nombrado a un hombre en el cual tenía la experiencia, dice que tenía un alto estima y era valeroso para su señor. Era de alto valor para el rey y por lo tanto lo puso en una posición donde el rey podía confiar. Pero lo que nosotros vemos acá es que este hombre tenía algo en particular. Que a pesar de toda la influencia que tenía, era leproso. Y cuando nosotros vemos acerca de la lepra, estaba estudiando, ¿verdad? Investigando acerca de la lepra, y habían ciertas cosas que me llamaron la atención de la lepra. Lo primero es que la lepra se contagia a la persona por el contacto prolongado. Es decir, por estar expuesto continuamente, se contagia por el contacto. Hay contacto cercano, no es a la distancia, es un contacto cercano prolongado, ¿sí? Es decir, para que una persona se pueda contagiar tiene que haber un contacto cercano y estar expuesto constantemente. No es de una vez y ya, es algo constante. Eso me llama la atención. Es probable también que los gérmenes ingresen al organismo a través de la nariz y posiblemente, esto me llamó la atención, a través de heridas en la piel. Muchas veces entra este germen, esta bacteria, porque son gérmenes, son bacterias que entran en contacto porque tienen un contacto cercano, prolongado, continuamente. Y pueden entrar o por la nariz, pero también por heridas que hay en la piel. Es decir, cuando nosotros hablamos de la piel, hablamos de algo externo. Es lo que normalmente nosotros vemos. Pero esta piel es lo que nos recubre
¿sí?, de los órganos que tenemos internos. Son órganos importantes, pero nosotros tenemos un papel contact, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a forrar los cuadernos de los muchachos, ¿cuántos forran los cuadernos de los muchachos hoy en día todavía? ¿Cómo se llama el papel transparente ese duro? Papel contact, ¿no? Bueno, papel contact, ¿sí? Ese papel contact que nosotros tenemos, ¿cuál es? Es nuestra piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos cubre. Cuando nosotros compramos el cuaderno, no solamente viene la hoja, él viene cubierto con una carátula, todo lo demás, pero nosotros le ponemos el papel contact. ¿Para qué? Para que el cuaderno pueda tener más resistencia, porque sabemos que los muchachos van a tirar el cuaderno, lo van a tirar por allá, y nosotros le ponemos el papel contact. ¿Para qué? Para que él pueda resistir un poco más. Bueno, esa es nuestra piel. Nuestra piel nos recubre de lo que hay, ¿verdad?, de lo importante que tenemos por dentro. Ahora, ¿cómo entran estos gérmenes y estas bacterias? Entran a través de heridas que hay en la piel. Diga conmigo, la lepra son gérmenes, son bacterias. Y hoy en día para nosotros, hablando espiritualmente, porque así como afecta el cuerpo físico, afecta también lo espiritual. Y esos gérmenes, esas bacterias, son palabras que pueden salir de la boca de otra persona. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nosotros. Que hay algo peligroso, hay algo importante. La palabra de Dios dice que hay un órgano en nuestro cuerpo que es donde se encuentra la vida y la muerte. ¿Sí? ¿Y es qué? La sin hueso. Qué peligrosa es la sin hueso. Entonces lo que vemos acá es que la lepra es una bacteria, es un germen. Y cuando nosotros hablamos espiritualmente, eso representan a las palabras. Tengan mucho cuidado. Ahora bien, ¿qué órganos afecta a la lepra? Escucha bien esto. ¿Qué órganos afecta a la lepra? Sobre todo la piel y los nervios periféricos. Cuando hablamos de la piel, ¿verdad?, hablamos de lo externo, pero también dice que afecta a los nervios periféricos, lo que es la columna, lo que está fuera del céfalo, entre otras cosas, pero también afecta toda la parte nerviosa, y eso no se ve, eso está por dentro, eso es algo interno del cuerpo. Entonces afecta tanto lo externo como lo interno. Como un germen, como una bacteria puede entrar, puede llegar al cuerpo de una persona y puede afectarlo tanto en lo externo como en lo interno. Ahora, lo más grave que vi de todo esto es que resulta también en la pérdida de los sentidos, de cierto sentido, como el sentido del tacto. Cuando una persona comienza a tener lepra en su cuerpo, comienza a perder el sentido del tacto. Comienza a perder el sentido del tacto, el sentido o la sensación de dolor. Escuche esto. La persona comienza a experimentar que la sensación de ciertas cosas que le causaban dolor, ahora él pierde esa sensibilidad. Es decir, él puede estar sufriendo, la persona puede estar sufriendo y no siente dolor. Vean cómo entra. Pero también una de las cosas es que comienza a perder, ¿verdad?, la sensación a ciertas temperaturas y tiene una debilidad muscular. Lo que quiere decir entonces que la persona se vuelve insensible. La lepra hace que la persona se vuelva insensible. Cuando estaba viendo, la lepra no se contagia de la noche a la mañana. A veces puede estar ahí y se va incubando y llega el tiempo, pueden pasar semanas, meses o años y de repente comienza a brotar en la vida de la persona, en el cuerpo de la persona. No es de la noche a la mañana, pero estar expuesto constantemente en algo cercano y estar de un contacto prolongado hace que ¿qué? De que la persona se contagie. La persona no va a sentir los síntomas de la noche a la mañana, pero eso no quiere decir de que la bacteria o el germen ya está actuando en su cuerpo. Y así pasa muchas veces con el pecado. Así pasa muchas veces con las palabras incorrectas.
Cuando tienes malas conversaciones, en el momento no te puedes dar cuenta. Y tú dices, bueno, pero es que una mala conversación, una mala, ¿verdad? Estar con esta persona a mí no me va a causar daño. Yo soy una mujer madura, yo soy un hombre maduro. ¿Qué pasa? Yo no voy a caer fácilmente. Sin darte cuenta, el estar con una persona cercana, expuesto a un tiempo prolongado, va a ir causando un efecto en ti, que más temprano que tarde se va a evidenciar. Ahora bien, ¿cómo se contagia la lepra? La lepra no se contagia o no se transmite a través de un abrazo. Escuche bien esto. No se contagia a través de un abrazo, de un apretón de mano, ni a través, ¿verdad?, de uso de toallas, ni del inodoro, ni de compartir ciertos utensilios o cubiertos. Así no se contagia. Pero sí se contagia, ¿sabe con qué? Con gotas de saliva, que normalmente se expiden o se exponen. ¿Saben cuándo? Cuando se habla con la persona. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, y todo a todo nos pasa. A veces usted puede estar hablando con alguien y usted ve cómo salen goticas de saliva a la persona. Hasta usted mismo, usted ve cómo salen. ¿Sí o no? Todo nos pasa. Entonces, cuando la persona está hablando con alguien, la persona en ese momento, hay momentos que salen de formas tan microscópicas que no podemos ver, pero está expuesto. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el 2020, cuando estábamos acatarrados, inundados de todo lo que era el COVID. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que sacaron campañas, ¿verdad?, y propaganda cada 5 minutos. Todo, yo creo un momento que todo era, y entonces ponían cómo era que se expandía cuando una persona estornudaba, cuando la persona hablaba, y no te pongas un tapaboca de trapo, no te pongas un tapaboca tenía que ser el tapaboca número 95, N95, N no sé qué, y comenzaron a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos hacían cómo era que se expandía, y muchas veces no lo veíamos o no lo vemos con los ojos físicos. Pero aunque usted no lo vea con los ojos físicos, no quiere decir que eso no esté ocurriendo. Entonces, estos gérmenes, estas bacterias, normalmente se expiden o se exponen cuando se habla, cuando se tose o cuando se estornuda. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque los gérmenes y las bacterias de la lepra salen de la boca. ¿De dónde salen? De la boca. Lo que quiere decir entonces es que una persona se puede contagiar por el contacto cercano, prolongado a una persona, ¿sí?, cuando abre su boca. Lo que nosotros vemos con Naamán es que Naamán en algún momento se tuvo que haber contagiado. Él se contagió. Y como nosotros vemos cómo eran los leprosos en aquellos tiempos, a que una persona que estaba literalmente llena ya de lepra, que su cuerpo físico ya estaba expuesto, que era algo evidente, que ya no podían esconder, lo que hacía era que los apartaban. Pero Naamán no había sido apartado. Lo que nos quiere decir es que Naamán de alguna forma estaba como comenzando con la lepra, porque todavía no estaba todo su cuerpo lleno de lepra. Pero había áreas de su cuerpo que dice que aunque cuando él llegaba a su casa, que se quitaba su armadura, porque le voy a decir algo, todos en aquellos tiempos, recuerden que vivían en plenas batallas, y todos los que pertenecían al ejército tenían que estar vestidos todos los días, preparados con su coraza, ¿verdad?, con su casco, con su espada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento alguien le podía llegar. Ya, espérate, voy a buscar la espada. No, hermano, el que veían por ahí sin espada, sin nada, frito de una vez. Entonces ellos siempre andaban armados. Pero cuando él llegaba a su casa, dice, cuando se quitaba su armadura, entonces él veía la lepra. Lo que quiere decir es que de alguna forma la lepra estaba escondida en su armadura, en su uniforme. Lo que quiere decir era que todo su cuerpo no estaba lleno de llagas. Puede ser que estaba comenzando la lepra, pero era leproso. Quería decir que si él no se trataba a tiempo, eso se iba a seguir expandiendo hasta llegar a un punto donde él ya no podía ocultarlo más, y él iba a tener que dejar todo lo que había alcanzado y ser separado de su familia, de la sociedad, y literalmente vivir aislado, rechazado por todo. Naamán tenía su trabajo.
tenía su cargo, tenía su familia, ante la sociedad tenía un nombre, era respetado, ¿sí o no? Pero era leproso. Lo que quiere decir que hoy en día así hay personas que muchas veces se ven bonitos. Oye, mira, se ve un hombre de casa, se ve la familia que tiene, puedes tener un buen trabajo, puedes estar, ¿verdad?, económicamente estable, puedes estar en la iglesia, puedes estar en todos lados y aún así estar batallando con una lepra que solamente tú sabes. Porque cuando él llegaba a su casa era que él se desnudaba y veía lo que había debajo de esa coraza. Y así hay hombres y mujeres hoy en día que cuando llegan a sus casas, que llegan literalmente en sus casas, ¿verdad?, pueden ver cómo son en realidad. Ante la gente todo es una sonrisa, son amables, todo está bien. La gente se dice, no, pero es que yo lo veo bien, yo los veo bien, yo la veo bien, yo veo que todo está bien. Pero pueden tener una lepra que ellos saben que están batallando. Así era Naamán. Naamán delante de todo el mundo, perfecto. Pero cuando llegaba a su casa no podía ocultársele a su familia. Su familia sabía el gran secreto de Naamán. Sabía que era leproso. Y yo me imagino la angustia que tenía la esposa de Naamán, que estaban ahí dentro de la casa. Ay, Dios mío, para ver, quítate, para ver cómo va. Ay, no, que no se exponga, que no se expanda. ¿Por qué? Porque si alguien llegaba a ver, sabía, tú eres un leproso, tú no puedes seguir aquí, tú tienes que ser apartado. Y así estaba Naamán. Y así lamentablemente hay personas el día de hoy sufriendo con una lepra interna. Saben que están batallando, ¿sí? Y delante de todo el mundo están bien. Yo no sé si tú estás así el día de hoy. Todo es una sonrisa, todo está bien delante de todo el mundo, eres servicial, pero dentro puedes estar batallando con una lepra. Lo que vemos acá de la lepra entonces es que ¿qué? Es que eso entra a través de las palabras. ¿Cuántas personas hoy en día están llenos de lepra porque tuvieron una mala conversación? Porque tuvieron palabras incorrectas con otra persona. Puede ser con algún familiar tuyo, con tu comadre, con tu compadre, compañeros de trabajo, compañeros en el deporte, vecinos. Una conversación que literalmente eran gérmenes, bacterias que entraron en tu vida, que entraron a través de tus oídos y comenzaron a quedarse aquí. Y no es de la noche a la mañana, pero comenzaron esas conversaciones, ahora comienzan a hacerte dudar. Esas conversaciones ahora comienzan a decir palabras, comienzan a pronunciar palabras que antes no decías. ¿Por qué? Una persona que comienza a decir malas palabras, que por ejemplo, que comienza a decir groserías, no las dice de la noche a la mañana. Lo dice ¿por qué? Porque es una persona que lo que está exponiendo es que ha estado en contacto prolongado con personas leprosas. Cuando digo de lepra, no es que tienen llagas en su cuerpo, pero tienen una lepra interna, tienen una lepra en sus pensamientos, tienen lepra en sus palabras. Son personas que todo lo que hablan es malo, todo está mal, son negativos, no tienen esperanza, son incrédulos, no tienen fe. Son personas leprosas. Y una persona que esté en contacto cercano y por un tiempo prolongado de todos los días, tantas veces a la semana, y escuchando. Cuando usted habla con una persona, tú te estás exponiendo a esa persona. Y ahí hay un intercambio. Tú hablas, tú le das de lo que tú tienes y la persona te da de lo que tiene. Tú conoces a una persona simplemente con tener conversaciones con ella. Ahí tú puedes saber quién es esa persona. ¿Quién es esa persona? Entonces, por el estar en contacto cercano por un tiempo prolongado, te puede llenar de lepra. Y tienes que estar muy atento con eso, porque es a través del habla, sale de la boca. Ten cuidado con las palabras. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Escúcheme. Si la fe viene por el oír, la fe, la incredulidad también viene por el oír.
Todo depende de las palabras que estés escuchando. Si tú escuchas palabras de fe a través de una prédica, de tus pastores, de tus líderes, de algún hermano en la fe, hermana, hermano, en tu trabajo, una persona que sea lleno de fe, te va a hablar de fe. Y eso lo que va a hacer es fortalecer tu fe. Pero la incredulidad también viene a través de una conversación. Si tú estás expuesto constantemente con personas incrédulas, ¿qué se te va a pegar? La incredulidad. Va a llegar el momento donde la fe la vas a comenzar a dejar a un lado. Estamos acá. Entonces dígale a la persona que está a su lado: por el oír entra la fe o la incredulidad. Pero a los dos vamos a estar expuestos. Vamos a ser conscientes, todos nosotros siempre estamos expuestos a gente incrédula. Podamos ser quien sea, usted puede ser lleno de fe y usted puede estar expuesto a personas incrédulas. Pero eso no puede hacer de que tú cambies de opinión. Amén. Y cuando tú comiences a batallar, que comienzas a decir: vemos, me siento mal, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero escuchar una prédica, no quiero adorar, cuando tú no quieras poner música de alabanza o de adoración en tu casa, para llenar tu casa de alabanza, de adoración, escuchar una prédica, y ya quieres comenzar a escuchar otros artistas seculares, que nada más con escuchar la letra de la canción, esa palabra va a entrar por aquí, se va a quedar aquí. Y recuerde que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón entra, ¿por dónde? Todo lo que se queda aquí en nuestra mente, no en el corazón que late y que bombea la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Pero todo lo que se queda, todo lo que usted imagina, todo lo que usted guarda en su mente, en su pensamiento, tiene dos fuentes de entrada en nuestro ser. Uno, oído, lo que usted oye. Y dice la palabra de Dios que nuestra vista, que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Lo que usted ve puede quedar hasta por años esa imagen grabada en tu mente. ¿Cuántas cosas usted todavía no se recuerda que ocurrieron hace 20 años atrás? Pero esa imagen usted no la ha podido olvidar. Todavía está ahí. ¿Cuántas cosas usted no se acuerda cuando usted tenía 10 años, 11 años? Yo me acuerdo. Y puedes tener 45, 50, 60 años, ¿sí o no? Y todavía usted se acuerda, porque una imagen va a quedar guardada acá. Usted quizás se puede acordar de una conversación que usted tuvo en sus momentos del bachillerato, con su amiga, con su amigo, una palabra que tu papá te dijo que causó una herida en ti, o tu mamá, ¿sí o no? Y todavía el día de hoy usted se acuerda literalmente cuáles fueron las palabras que te dijo. ¿Por qué? Porque lo que guardamos entra o por los oídos o por lo que vemos. Otra de las formas en que Dios nos puede hablar es a través de sueños. Usted puede estar dormido y puede venir un sueño. Eso es una forma en que Dios nos puede hablar. Pero normalmente lo que usted y yo guardamos es lo que entra. Por eso es que dice: la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra de Dios. Entonces hay un poder en lo que usted escucha. Por eso tenga filtro con lo que usted va a oír. Tenga filtros. Tenga cuidado con las conversaciones. Tenga cuidado con lo que usted permite en su casa que se vea. Tenga cuidado. Escúcheme bien. Hoy en día, para los padres que estamos acá, y hasta para uno mismo, hoy en día nosotros vemos, para los que tenemos niños, Disney, por ejemplo, está sacando cada vez más contenido en el cual son distorsionados, y ellos se han determinado a hacerlo. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué canciones están escuchando hoy en día que denigran al ser humano, tanto al hombre como a la mujer? Tenga cuidado con lo que usted está escuchando. Tenga cuidado de las redes sociales, de los TikTok, de Instagram. Escúcheme, yo no estoy diciendo que usted no vea red social, porque las redes sociales se puede utilizar para bendecir, pero también para traer maldición a la vida de una persona. Todo depende del uso que usted le vaya a dar. Y todos estamos expuestos. Usted puede seguir a 100 páginas cristianas y créame, le va a salir una publicidad
totalmente contraria. Y eso puede ser en YouTube, puede ser por Instagram, por Twitter, por TikTok, por todas las redes sociales. Entonces tengamos cuidado con lo que oímos. Entonces lo que vemos acá de la lepra es que la lepra sale ¿de dónde? ¿De dónde sale? De la boca. Y hoy en día para nosotros, en nuestro, ¿verdad? En el mundo espiritual, esa lepra representan las palabras que usted puede estar expuesto. Una de las cosas es, ¿verdad? Es qué sienten las personas que tienen lepra. Y la mayoría de las personas sienten un dolor sordo. Es decir, comienzan algunos hasta a perder el sentido del oír, del oído. Entonces imagínense, es una persona leprosa espiritualmente, es una persona que ya no quiere escuchar nada que tenga que ver con Dios. No me hable, en cualquier momento yo voy. Ay no, cambia eso. Vamos a poner una predica, ay no, qué fastidio, pongo otra cosa, yo lo veo más tarde. Comienza a perder la sensibilidad. Y ahí es donde comienza a dar esos signos de que usted dice, epa, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo. ¿Con quién tú estás hablando? ¿Sí o no? Es igualito como cuando los hijos a veces llegan a la casa, cuando están en el colegio, en la universidad, y comienzan a decir ciertas palabras que usted sabe que no se hablan en casa. Usted dice, venga. ¿Sí o no? Y esa palabra, ¿con quién tú estás andando que estás aprendiendo esas palabras? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ellos también van a estar expuestos. Todos nosotros vamos a estar expuestos. Entonces lo que vemos es que la lepra espiritualmente, pero físicamente sale de la boca. Y uno de los síntomas, ¿verdad?, de lo que sienten es que muchos de ellos pierden el sentido hasta del oír. Vea esto, cómo afecta. Entonces, lepra, malas conversaciones, y llega el punto donde la persona ya no quiere escuchar nada de Dios. No quiere adorar, no quiere alabar, no quiere orar, no quiere escuchar la palabra, ni siquiera en audiolibro. Ponen la Biblia ahí, ¡pum!, a escuchar. Nada, no quiere escuchar una prédica, no ve una película cristiana, no quiere escuchar nada de Dios. Lo que se está viendo, lo que se está notando es que tiene una sordera. Ahora bien, esto se produce a través de la boca, ¿sí? Al hablar. Y uno de los síntomas es es la sordera precisamente, porque se pierde la sensibilidad. Una persona que tiene lepra espiritual es una persona que está perdiendo la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Viene a la iglesia y dice, salí igual de como salí. Ajá, pero ¿por qué? Porque es que muchos en un servicio escuchan la voz de Dios, Dios les habla de diferentes formas, y una persona dice, ¿de qué hablar? Claro, porque tu cuerpo estaba, pero tú no estabas ahí. Estabas sordo espiritualmente. A veces hay personas que su cuerpo está ahí, pero él no está ahí. Y yo estoy seguro que en algún momento a ti también te ha pasado. ¿Sí o no? Mire, yo recuerdo cuando estaba joven, ¿verdad? Más joven. Cuando estaba joven, obviamente estaba en la universidad, yo jugaba fútbol, ¿verdad? Y en el deporte. Y a veces habían días donde había servicio. Y yo sabía que tenía un torneo de fútbol o de futbolito. Y yo, tengo juego, ¿cuándo se va a acabar? Pregúnteme qué predicaban en esa noche. Usted sabe, mi cuerpo estaba ahí, pero yo, ¿dónde estaba? Yo estaba en la cancha. Porque yo no estaba ahí, yo lo que estaba era que termine. Nada, yo no escuchaba nada, no entendía nada, y que ni me preguntaran de qué predicaron. Yo lo que quería era, mentalmente yo estaba allá. Yo quería estar allá porque veía, ya va a comenzar el juego, yo estoy aquí, yo necesito. Yo no estaba ahí, mi cuerpo estaba, pero yo no estaba ahí. Y a veces así hay personas, que tu cuerpo puede estar ahí, pero hay días donde tú estás ahí sentado, pero tú no estás aquí. Tu mente está en otro lado. Puede estar en el trabajo, puede estar en lo que debes pagar, puede estar en el colegio, puede estar con los amigos, puede estar en la rumba que te estás perdiendo, puede estar en el deporte, ¿sí? Puede estar aún en una película que viste y estás analizando la película y Dios tratando de hablar de tu sordera.
Y yo sé que eso pasa. Yo sé que eso pasa, en algún momento te va a pasar. Tu cuerpo está ahí, pero tú no estás aquí. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo tú puedes identificar eso? Cuando tú sales y dices, no sé, salí igual. Y te preguntas, ¿cómo estuvo el servicio? Como siempre. ¿Pero de qué habló Dios? Habló. Ay, no me acuerdo. Cuando la monten en YouTube, ahí sí ven. Y hay gente que estando aquí, por ejemplo, que estuvieron un domingo o un miércoles de recarga, y después me escriben el jueves, el viernes, qué tremenda palabra, pastor. Oye, pero tú estuviste ahí. No, es que la acabo de ver. O sea, tu cuerpo estaba, pero tú no estabas. Y la acabas de escuchar. Y eso pasa, ¿sí o no? Seamos sinceros, estás en la casa de Dios, no puedes mentir. Eso pasa, amada iglesia. Eso pasa. Hay momentos donde hasta a mí me pasa. Hay cosas que hay que hacer que no sé qué, y estoy ahí sentado y de repente me voy y después me trato, no, ¿qué está aquí? Y escucho cosas y pero me voy. Y ¿qué pasa? Porque a todos nos pasa. Y es por eso que uno batalla contra eso. Uno batalla, el campo de batalla es nuestra mente. Y el mantenerse enfocado, el poder escuchar la voz de Dios, hermano, es una batalla. El poder escuchar la voz de Dios es una batalla. Y hay que decir, voy a escuchar la voz de Dios. Y cuando venga, no, yo quiero escuchar, quiero estar atento. Porque puede ser que Dios te esté dando la solución a la situación que estás viviendo, pero te fuiste. Pero tu cuerpo está ahí. Muchos pierden esa sensibilidad. Mira, por eso vemos que Naamán, una de las cosas que nosotros vemos es que Naamán se curó. ¿Sabes por qué Naamán se curó? Llega el momento donde pasa el tiempo, Naamán le dice al rey, mire rey, yo necesito, porque hay una niña que está en su casa, escucha esto, está en su casa, y la niña que conoce, porque era una niña israelita, en una de esas batallas, se traen a una muchacha, y esa muchacha israelita había visto el poder de Dios, y sabía que había un profeta llamado Eliseo, y esta niña le dice a su señora, la esposa de Naamán, le dice, si mi señor fuera a visitar al profeta, créame, va a ser sano. Y la esposa, pendiente de su esposo, amando a su esposo, mi amorcito, mi currucucú, como le decían, ¿verdad? Hay un hombre, un profeta, que tú tienes que ir a ver. Está en Israel, anda, por favor, para que seas curado, seas sanado. Y este hombre va, habla con su rey, él necesitaba ser sano. Habla con el rey de Siria, le dice, mire, yo necesito ir a verlo. El rey le dice, claro que sí, anda, toma estas cartas, anda, preséntate al rey de Israel, ¿verdad? Para que vea que vas en son de paz. Y así fue, le dan unas cartas, él se llevó otras cosas, que quiero compartir con eso el día domingo, no se lo pierda porque hay algo muy interesante acá. Y él se presenta al rey de Israel, le entrega las cartas. El rey en ese momento se da cuenta de que, yo no puedo hacer nada. El rey se rasga sus vestidos porque creía que podría ser una provocación para generar una guerra, una batalla. Y en ese momento lo que ocurre es que él llega lo que está ocurriendo con el rey de Israel a Eliseo. Y Eliseo dice, mandan a decirle al rey de Israel que no, ¿por qué rompió su vestido? Dígale al rey de Israel que le diga a Naamán que venga, que yo lo voy a curar, que el poder de Dios lo va a curar. Y así fue, le dan la noticia y Naamán viene, se prepara su carro, sus caballos, ¿verdad? Y va hasta donde está Eliseo. Y una de las cosas que nosotros vemos acá es que Eliseo le da un consejo. ¿A quién? Le da un consejo al mismo Naamán. Cuando nosotros vemos esto en el versículo 6 y en el versículo 7, vea lo que dice. Versículo 6, versículo 7 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así decía la carta: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo buscad ocasión contra mí. Y lo que vemos acá entonces es que el rey más adelante
rompe sus vestidos. Pero esto lo escucha ¿quién? Llega a oídos de Eliseo. Versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿Sí? ¿Con qué vino? Con sus caballos y su carro. Pero una de las cosas primero que vemos acá, vemos son dos reyes. Escuche eso, dos reyes, diga conmigo, dos reyes. El rey de Siria, que era el jefe de Naamán, y el rey de Israel. El rey de Siria lo estimaba mucho, lo amaba mucho, era valioso para él, pero no tenía el poder para sanarlo. El rey de Israel no podía ayudarlo. De hecho, él creía que era una provocación. Lo que nosotros vemos entonces, que los reyes tenían autoridad, tenían posición, pero no lo podían ayudar. ¿Por qué? Porque no tenían algo que era lo que lo iba a sanar. Y así hay personas el día de hoy. Así hay personas que pueden estar a tu alrededor el día de hoy. Personas con posición, personas con recursos, personas que tienen autoridad, pero eso no quiere representar o no quiere decir de que ellos te van a solucionar todos los problemas. Eso no quiere decir de que ellos te van a solucionar todos los problemas. Porque lo que vemos acá después es que los dos, escuche bien esto, los dos reyes, diga conmigo, los dos reyes. Los dos tenían poder terrenal en sus palabras, ¿sí o no? Un rey tenía poder con sus palabras, ¿sí o no? Claro, el rey mandaba hacer algo y se tenía que hacer. Él tenía poder en lo que él mandaba, en lo terrenal, ¿sí o no? En lo terrenal. Entonces ellos tenían poder terrenal en sus palabras, pero no tenían poder en sus palabras en lo sobrenatural. Tenían autoridad, eran reyes, podían mandar a hacer ciertas cosas, pero en lo sobrenatural no tenían poder, no tenían autoridad. Y lo que vemos acá, con todo esto, vea lo que dice versículo 9 en adelante, dice: y vino Naamán con sus caballos, diga con sus caballos, su carruaje, su caballo, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llegó hasta donde estaba el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, vea esto, saldrá él, luego, ¿quién? El profeta, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Una de las cosas que nosotros vemos es cómo pensaba Naamán que lo iban a recibir, como él estaba acostumbrado, a su manera. Por eso que él decía: yo pensaba, si yo me presenté ante el rey de Israel y me recibió, ¿cómo este profeta ni siquiera me da la cara, sino que mandó a un mensajero? ¿Sabe por qué? Porque no era su manera, era la manera de Dios. Y ahí es donde vemos, un rey lo recibió, le abrió las puertas del palacio, pero no lo pudo ayudar. Y un profeta de Dios se para, llega Naamán con todos sus caballos, con su carro, con su investidura, con su posición, con su cargo, con todo. Soy un general. Y el profeta le manda un mensajero y le dice: disculpe, está ocupado, está mandando unos correos, pero te manda a decir que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. ¿Qué? Yo pensé que él iba a salir. Vea lo que pensaba Naamán. Yo pensé que él iba a salir, que se iba a postrar delante de mí, que yo soy un general. Yo pensé a la manera de él. Él pensó que lo iban a tratar a su manera. A su manera. Nunca esperó cómo era la manera de Dios. Pero a la manera de Dios fue que él pudo recibir el milagro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Naamán fue curado de su lepra? No fue solamente porque fue al río y se metió 7 veces ahí en el agua, sino porque obedeció la palabra, las instrucciones ¿de quién? Del profeta Eliseo.
El profeta ni siquiera lo vio, sino que le mandó a decir, escuche esto, le mandó a decir, te manda a decir que vayas al río. Le dio unas instrucciones, le envió con la palabra. Si Naamán, ya el hecho de obedecer e ir hasta el río, ya el milagro se estaba operando en él, porque estaba demostrando obediencia a la palabra, a las instrucciones que el hombre de parte de Dios le estaba diciendo. Lo que quiere decir es que cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, los milagros van a ocurrir. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No era la manera que Naamán estaba acostumbrado, era la manera en que el profeta le dijo, Dios te manda a decir, anda al río. Si tú haces a la manera de Dios, el milagro está garantizado. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y es por eso que este hombre fue y fue curado. ¿Por qué? Porque él obedeció la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba caminando y había un grupo de leprosos que gritaban de lejos, ¿verdad? Hijo de David, Jesús, Rabí, oye, aquí estamos curados. ¿Y qué hizo Jesús? Dio la palabra de lejos, no los tocó, no los mandó al río, dio la palabra y fueron curados. Porque lo que tiene poder es la palabra para sanar. Lo que quiere decir que una persona hoy en día con lepra espiritual, para ser curado, ¿qué necesita? La palabra. Una persona insensible hoy, que está insensible a escuchar, ¿verdad? Y a ver lo que Dios está haciendo, lo que necesita es palabra. Hay que hablarle, hay que exponerlo a la palabra. Hombre y mujer que estás acá, cuando llegues a tu casa, pon prédica, pon alabanza, pon adoración, que tu familia escuche, impregna tu hogar de alabanza, de adoración. Pon prédicas, que se escuche. Te vas a dormir y antes ponías noticias y antes pon una prédica y quédate dormido escuchando la palabra, porque aunque tú estás dormido, la palabra está entrando. Te levantas, te vas a bañar y todo lo demás y esto. Pon una adoración, pon una alabanza. Mire, yo en mi casa, y pregúntele a mis hijos, en mi casa cuando uno se levanta, eso es alabanza y adoración. Ahí ponemos prédica, alabanza, oración. Los domingos en la mañana aparece todo el mundo y los paros como alabanza y oración, se escucha, alabanza y oración. Y ahí estamos cantando, nos estamos bañando, vistiendo y haciendo todo, alabando y adorando, escuchando prédica. En las noches ya no vamos a dormir, pon una prédica, y ahí nos vamos quedando dormidos, vamos escuchando prédica. ¿Pero por qué? Porque la palabra está entrando. Entra. Seamos los provocadores. Si nuestros hijos, si nuestra pareja, si nuestra familia hoy en día tiene una lepra espiritual, está insensible, expónlo a la palabra. Porque la palabra es lo que tiene poder. Escuche esto. Los dos reyes tenían poder en sus palabras terrenalmente, pero no en lo sobrenatural. Eliseo no oró por Naamán, no lo tiró, no lo sopló, ¿verdad? Tan solo le dijo, anda y báñate en el río Jordán. Y por obedecer fue y recibió el milagro. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Tú tienes que ser expuesto. Tú tienes que ser expuesto. Naamán no era a su manera, no era como lo habían recibido los reyes, no era como era la imagen que tenía ante la sociedad, no era a su manera, era la manera de Dios. Hoy en día, tú para ser sano espiritualmente, amada iglesia, tienes que ser a la manera de Dios. Escuche, Naamán fue sano, que en su cuerpo era una evidencia. Y hay personas hoy en día que están enfermos y su cuerpo lo somatiza y tiene un estrés tan grande que su cuerpo comienza a somatizar ese estrés, esa preocupación. Tan solo tú tienes que exponerte a la palabra. Comienza a orar, comienza a adorar, comienza a alabar, comienza a escuchar palabra, comienza a tener paz para que vea que eso que comenzó a salir, rosetones, alergias, llagas en tu cuerpo, muchas veces eso es evidencia que estás estresado, que estás preocupado. Y tan solo que tú puedas tener paz
En medio de la adoración, en medio de la oración, no, es que estoy cargado, es que no sé qué hacer, tranquilo, aléjate, comienza a orar. Padre, así tú comiences, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú vas a ver cómo poco a poco tu oración te va a ir calmando. Y muchas veces hasta puedes terminar tu oración quebrantado. Pones una adoración y de repente comienzas a escuchar la letra y comienzas a adorar y comienzas a adorar y comienzas a adorar. No quiere decir, ¿verdad?, que quizás el problema se va a ir, pero te va a dar paz. Y al tener paz vas a comenzar a tener los pensamientos correctos. Dios te va a dar los pensamientos correctos de cómo salir adelante. Si te has vuelto insensible espiritualmente por la lepra, exponte a la palabra. Tienes que exponerte a la palabra. Y tú, hombre que estás acá, si tú estás viendo que tu esposo o tus hijos hoy en día puede que la lepra se está metiendo, pila. Dice, epa, ¿qué está pasando aquí? No quieren orar, no quieren escuchar. Aquí se está metiendo la lepra. Recuerda algo, la lepra no es de la noche a la mañana. Es estar expuesto a alguien cercano de un tiempo prolongado. Y es necesario que tú puedas identificar quiénes son esas personas. Escuche, todos nosotros sabemos que conocemos personas que son leprosos y demuestran su lepra con sus palabras, con sus acciones, con su manera de pensar, su manera de actuar. Tienes que estar pendiente, tienes que estar observando. Pila con eso. Amén. Porque todos en algún momento la lepra en la piel se evidencia. Y la lepra en lo espiritual también causa una evidencia. Así que hoy es el día que podamos entender que no es a tu manera, sino a la manera de Dios. No es a tu manera, no es a como tú estás acostumbrado. Es saber seguir las instrucciones para que veas el milagro de esa lepra. Exponte a la palabra de Dios, que tiene poder. Tiene poder. Eliseo lo demostró, Jesús lo demostró. Tan solo hablaron y la lepra se fue. Porque al exponernos a la palabra, hermano, el milagro va a ocurrir. Amén.